Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición de Mundo Inmobiliario Televisión por Mundo Ejecutivo TV. Mi nombre es Pablo Mateos. En nombre de Luis Ramírez voy a dirigir el programa de hoy. Luis Ramírez y los socios Vive de las Rentas organizamos este programa sobre el mundo inmobiliario y hoy estamos muy orgullosos que tenemos a un gran entrevistado el día de hoy, un invitado, Yuri Sagorín, perdón. Es presidente de la Cámara Nacional de Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi, en el Valle de México. Pues bienvenido, Yuri. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pablo, muy feliz de acompañarte. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vivimos un tiempo bastante convulso en la economía, en la política, en muchas áreas, y el tema de vivienda pues no se queda atrás. Todo este tema de los problemas de la inflación que estamos teniendo en general desde la pandemia y ahora en el periodo de pospandemia se ha exacerbado pues en todo el mundo. Entonces esto está lanzando por los aires muchos precios de materiales de construcción, etcétera. Ahora el petróleo también con la guerra de Ucrania. Y la demanda de vivienda pues sigue creciendo porque se ha disminuido la construcción en México y en otros países. Cuéntanos un poquito tu perspectiva sobre la situación del sector de la construcción, especialmente de vivienda en México, por favor. Claro que sí, Pablo. A ver, para empezar, cuando hablamos del sector de vivienda, tenemos que comenzar por entender las partes que lo componen, ¿no? Son muy distintas. Tenemos viviendas incluyentes. Vamos a hablar únicamente de lo que me ocupa a mí, que como bien apuntas, es Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Y ahí podemos encontrar, ya ni siquiera en el Estado de México existe el concepto de vivienda de interés social como lo define el Infonavit. Pero en la Ciudad de México, que se ha visto perder su población en los últimos años, y por otro lado ha visto un incremento en el costo de la vivienda. Entonces, a mí personalmente me interesa mucho el tema de la vivienda incluyente o la vivienda asequible que dentro de la ciudad, porque estoy convencido que las ciudades no pueden florecer, no pueden funcionar si no atendemos a la población más vulnerable. Y esto, lejos de sonar como una petición de vivienda Social. a fondo perdido, vamos a llamarle, es porque nos conviene a todos, ¿no? El tema de la movilidad social, de lo cual la vivienda es una piedra clave, si no es la más importante, nos conviene a todos. Si no hay movilidad social, si no hay vínculos familiares fuertes, si no hay una ciudad dinámica y eficiente, todos salimos perdiendo. Entonces, en ese sentido, invito a todos a pensar en la vivienda como algo que necesitamos como sociedad. Entonces, ese es uno de Sí, los aspectos, ¿no? Que es que es sí, ahora. es una necesidad, es un derecho que está en todas las constituciones del mundo, ¿no? Pero más que un derecho, creo que creo que nos conviene, en verdad. Pero eso si quieres ahora ahondamos más, pero no quiero dejar de contestar la provocación que haces referente al tema de la inflación y el aumento en los insumos de la construcción, que ya viene también el tema de la gasolina, el transporte, aunque esté subsidiado y como quieras. En ese respecto, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy se están vendiendo viviendas más económicas o por debajo del costo de reposición. ¿Qué quiero decir con esto? Hay viviendas en el mercado que los desarrolladores estamos ofertando, por así convenirnos, porque tenemos compromisos con bancos, inversionistas y demás, que para reemplazarlas nos costarían 30% más. Entonces, es interesante porque siempre
las crisis son crisis para unos y oportunidades para otros. O sea, si yo pudiera recomendarle algo a alguien que está pensando, que hoy por hoy vemos inventarios, vemos vivienda en el mercado por debajo del costo de reposición. Muchos desarrolladores nos hemos visto obligados a vender vivienda porque tenemos compromisos con bancos, con inversionistas y demás, por debajo de lo que nos costaría reconstruir esa vivienda, reponerla. Entonces, esa es una gran oportunidad para quien quiere hacerse de una vivienda hoy por hoy. Por un lado, tienes productos financieros muy atractivos. Tienes nuevos productos de las Conavis, de Fobiste y de Infonavit, más flexibles y más inteligentes. Tienes inventario. Antes no veíamos esto, de poder ir a ver la vivienda ya terminada. Antes tenías que comprar en planos, ¿no? Y número 4, tienes a desarrolladores muy motivados por vender, porque tienen que cumplir sus compromisos. Entonces, si alguien está pensando en si eso no es buen momento, yo les puedo decir sin temor a equivocarme que es un buen momento para comprar vivienda en el Valle de México. Y además, vivienda nueva y ya terminada, ¿no? Entrega inmediata, Exacto, como dices. exacto, para eso es a lo que me refiero. Antes comprabas en planos, ahora puedes ir, vivirlo, sentirlo y decir, va o no va, ¿no? Exacto, no, muy bien. Y este punto que mencionaste muy interesante, donde el desarrollador se ve forzado a vender con unos precios de hoy en día que ni siquiera cubren el reemplazo, como dices, de volver a construir con esos mismos materiales. Eso da una gran oportunidad, sobre todo con pues los aumentos en el precio del acero y de muchos otros materiales. Entonces, pues para los inversionistas es un gran momento. Y en un momentito vamos a ir a corte y ahora al regreso vamos a hacer algunas preguntas a Yuri sobre este aspecto, porque sí nos siguen muchos inversionistas y personas que no han podido comprar también su primera vivienda. Entonces estaremos ahondando en este punto sobre el momento de la promoción y construcción de vivienda con Yuri Zagorín, presidente de la Cámara Nacional de Industria y Desarrollo Canadevi del Valle de México. No le cambie, un momento, volvemos. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Pues continuamos en Mundo Inmobiliario TV por Mundo Ejecutivo TV, este programa que normalmente dirige Luis Ramírez. Yo soy Pablo Mateos y estoy conversando con Yuri Zagorín en una conversación muy interesante. Es el presidente de la Canadevi en el Banco de México, en el Valle de México. Y estábamos hablando sobre este momento que vivimos donde hay un stock de ciertos tipos de vivienda nueva que están tardándose en vender y por otro lado los precios de los materiales de construcción y en general los precios de la vivienda que han aumentado en muchas zonas. Entonces nos estaba diciendo Yuri que es un buen momento para comprar esta vivienda nueva que ya está construida y que es de entrega inmediata, a veces incluso por debajo de lo que costaría volverla a construir. Y muy bien, Yuri, y este momento también es un momento de reflexión para los desarrolladores para encontrar modelos de venta y tamaños de vivienda que sean más asequibles para la población en general. Yo considero que se ha estado construyendo para un segmento medio alto y también pues por los costos y los riesgos de los desarrolladores donde daban bien los números, ¿no? Y ahora hay que pues afinar más la imaginación para ver cómo se puede construir vivienda entre 1 millón y 3 millones de pesos. El Valle de México sería incluso más alto. Es justo así, Pablo. Hay un mercado muy importante en tamaño y en relevancia social que es la vivienda asequible, de 3 millones para abajo.
hasta donde se pueda. El gran problema, la gran incógnita son el aumento de los insumos. ¿Por qué? La vivienda, vamos a tomar un ejemplo. La norma 26 es una de las grandes herramientas que tenemos para generar vivienda asequible. El problema es que tiene un tope de precio, que es 1.655.000, me parece. El problema es que estamos acostumbrados a trabajar con una inflación pequeña y constante. Si esta varía, el riesgo es muy alto porque no existe una estrategia de salida, pero esa es una gran oportunidad. En el tema de la vivienda asequible, en los programas de la Ciudad de México, es un poco distinto porque ahí te piden un 20% de la vivienda tiene que estar por debajo del 1.400.000, pero tienes el otro 80% y eso te permite jugar con tu techo un poco más, ¿no? De cualquier forma, ya hoy por hoy hacer vivienda de 1.400.000 en el Valle de México es un reto. No es para cualquiera. De hecho, está subsidiada, como lo vemos. Pero esto no debería sorprendernos. O sea, históricamente y globalmente, la vivienda asequible, la vivienda que requieren nuestras ciudades, obliga a una participación activa del Estado, ¿no? No se le puede dejar este trabajo únicamente a los desarrolladores, simplemente porque el diferencial entre el poder adquisitivo y el poder y el costo de construcción es muy alto. O sea, el diferencial es importante. Entonces esa es una oportunidad, ver cómo podemos llegar a ese punto. Y es un trabajo que estamos haciendo. La Cámara, los desarrolladores y los gobiernos, tanto de la ciudad como del Estado, ¿no? Es una conversación constante que tenemos. Y es espero, bueno, todos sabemos de las publicaciones que se hicieron la semana pasada. Yo solo espero que estén, de nuestra parte no va a quedar, pero vamos a darles seguimiento para ir midiendo cuánta vivienda se está produciendo, para saber si están dando resultado o no estos programas. De acuerdo. Entonces, bueno, pues comentas que los gobiernos siempre han entrado al mercado de la vivienda, sobre todo la vivienda social, y ahora la Canadevi está trabajando me imagino que aquí es el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México, para facilitar esa producción de vivienda social, pero se dificulta mucho por el incremento del costo de los materiales y me imagino que también el suelo, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno en coordinación con la Canadevi a la hora de facilitar el suelo asequible, o por dónde crees tú que se debería trabajar más en la subvención del precio del suelo o ser un poco más laxos en la densidad de vivienda, ¿no? Y en el tiempo de esa, Pablo, es una gran pregunta y es el punto clave. Déjame explicar. El suelo es probablemente el insumo más importante que tenemos y hemos visto unos aumentos exponenciales en el costo del suelo. Desde que yo llevo haciendo lo que hago, que son 22 años, han sido unos aumentos astronómicos. Y lo peor es que son aumentos especulativos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El poseedor del suelo no está agregando valor a la ecuación de la creación de vivienda. Simplemente tiene el suelo estacionado en muchas ciudades. Un ejemplo que yo tengo muy cercano es la ciudad de Nueva York, porque viví ahí un buen tiempo. Y funciona como que lo primero que sucede es que tú tienes que pagar impuestos sobre lo que puedes desarrollar en ese suelo.
no lo que hay, sino lo que puedes desarrollar. Y eso inhibe la especulación, inhibe el dejar un terreno ahí asoleándose hasta que llegue el momento correcto. De hecho, hay muchos edificios. Fantástica esta idea de que los edificios paguen el predial no por los metros cuadrados diáfanos, sino por el potencial de construcción, que es al final el valor del terreno. Hay terrenos en medio de las ciudades que están ahí simplemente estacionados. Bueno, vamos a ir un momento a corto y regresamos enseguida con Yuri Zagorín. Prevé la caída del cabello con el shampoo Chili and Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Bien, continuamos en Mundo Inmobiliario TV por Mundo Ejecutivo y estamos en una entrevista muy interesante con nuestro invitado de hoy, Yuri Zagorín, el presidente de la Canadevi en el Valle de México. Nos estaba comentando estos mecanismos que tiene la ciudad para desincentivar que los terrenos estén vacíos sin desarrollar por años, a veces por décadas. Y nos estabas comentando antes de llegar a pausa que otro problema es el tema legal, que es muy interesante porque en México a veces es muy complejo. A nosotros en Vive la Renta nos ha tocado, hace poco acabamos de escriturar un terreno en el que había 13 herederos. Bueno, realmente eran 2 terrenos y cada uno tenía distinta composición de esos 13. Fue un calvario terminar de escriturarlo y todos estaban vivos, todos estaban de acuerdo, pero es muy complejo, ¿no? Esa parte sí se debería... Alguno tenía un 0.5 de la propiedad, o sea, debería haber un sistema de mayorías, ¿no? Se me ocurre para solucionar ese problema, Yuri. Totalmente. Viene con un sistema de mayoría, un RPP más ágil. Todavía las escrituras hacen referencia como a un sistema de escribanos, inclusive, ¿no? Yo soy de la idea que las escrituras de la tierra no tendrían que ser mayores a una sola hoja. Y de repente vemos unos que son así, que hablan historias. Entonces, definitivamente es un problema clave. Muchas veces la tierra se vuelve inútil simplemente porque está atorada, ¿no? Existen mecanismos como de prescripción positiva, que un día cuando quieras hablamos de temas legales, pero igual siguen siendo todavía lentos. Entonces tenemos que modernizar todo esto. Y otra idea más, si me permites, Pablo, que me gustaría dejar en la mesa, es el Estado como promotor de vivienda. En las ciudades existe suelo servido, muy bien ubicado, muy inutilizado, propiedad del Estado, sea ciudad, sea federal. Entonces, ¿qué pasaría si el Estado convocara a concursos de desarrollo? Tengo este terreno, ¿qué se propone? Y valorar distintas propuestas. No hay especulación, hay un bien social. Me parece que es un mecanismo que debemos de examinar seriamente. Es un modelo que conocí en Chile y me parece que tenemos que ponernos creativos para generar la vivienda. Lo que no podemos es seguir en esta stasis a donde no se está generando vivienda, porque eso lo único que hace es quitarnos competitividad como ciudad y como economía. Sí, dejar salir de ese status quo. Pues muy interesante, Yuri, nos diste unas ideas, tenemos poco tiempo, pero en otra ocasión te invitaremos a un programa de radio más largo que tenemos de cerca de 40 minutos para debatir estos temas, porque es súper interesante. Hoy Yuri nos habló, pues, el problema de la vivienda que viene exacerbado por el problema de la inflación, del aumento del costo de materiales, del suelo, del precio del suelo, pero también de las dificultades legales para desarrollar tierra, por un lado por tema de permisos, por otro lado por temas legales de la propia tierra y por esos incentivos perversos que hay para que la especulación deje grandes partes de la ciudad
sin desarrollar, mientras que el Estado tiene que invertir en infraestructura alrededor de estas zonas. Y nos has dado ahí unos tips muy, muy interesantes. Pues fantástico, a mí me encantaría hablar otro día contigo y nuestros socios Eduardo Aguilera, Luis Ramírez, Mariana Padilla y yo siempre estamos promoviendo esta parte de innovación también tecnológica a través de fideicomisos, que nosotros dividimos propiedades donde no llega el régimen de condominio a través del fideicomiso. Y yo siempre también me he preguntado eso cuando estoy con los notarios, si está esa descripción larguísima de la propiedad, o hay veces que hay trozos de terreno, ¿no?, que se venden 2 veces y cosas así. Si se podría solucionar tan fácil como unos mapas en Google Earth, ¿no?, que tuviera todo el mundo acceso, claro, y con blockchain, ¿no?, una cosa así. Pues fantástico. Muchísimas gracias, Yuri, por compartir tu tiempo con nosotros y te estaremos invitando a nuestro programa de radio. Un gusto. Espero poder tener la oportunidad nuevamente muy pronto. No se vayan, continuamos en Mundo Ejecutivo TV, Mundo Inmobiliario, y estos temas que nos ha estado trayendo a la mesa Yuri el día de hoy son los que nos gusta desarrollar en este programa y en otros programas de Vive de las Rentas. Les recordamos que tenemos un programa semanal de radio, es los sábados a las 5 de la tarde por el Heraldo Radio, y también tenemos un podcast donde puede escuchar esas grabaciones de radio. Estos aspectos que estaba comentando Yuri, desafortunadamente ya se tenía que marchar, pero otro día lo haremos más extensivo, pues nos recuerdan, bueno, algunos aspectos clásicos del tema legal que estaba tocando, ¿no? El tema legal en cuanto a la propiedad, cómo se demuestra la propiedad de la tierra, que es algo que nos remonta pues a tiempos muy antiguos, ¿no? De hecho, la propia escritura se inventó para hacer anotaciones sobre los límites de las propiedades en el mundo egipcio y en Mesopotamia. Es un tema que nos ha preocupado siempre, pero a veces parece que seguimos ahí, como estaba comentando Yuri, por el problema para definir los límites de la propiedad, quiénes son los propietarios, cómo se transmite esa propiedad. Y el sistema que utilizamos en México pues es el mismo que se ha utilizado en todo el mundo hispano desde que se crearon los registros de la propiedad a finales del siglo XIX y todo el sistema de registro civil, etcétera. Y ya es hora de poder renovarlo, como estaba diciendo Yuri, a través de la tecnología. Hay muchas ideas ahí, pero también estuvo tocando otras ideas sobre cómo el Estado debe intervenir activamente, no solamente en poner límites, que es lo que suele hacer a los desarrolladores, sino en tomar un papel proactivo para facilitar el desarrollo de vivienda. Nosotros también tenemos desarrollo en la ciudad de San Antonio, en Texas, y es muy interesante porque ahí tú vas con el ayuntamiento y tienen un área, un consultor que está para ayudar a los desarrolladores. Bueno, son varios consultores, te explican bien las normas, incluso te sugieren qué zonas de la ciudad, qué terrenos o qué puedes hacer para lo que tú quieras, para el proyecto que traigas en mente, dónde es mejor desarrollarlo. Entonces, cada vez más el Estado tiene que adoptar este tipo de función facilitadora y no ver a los desarrolladores de vivienda como una oportunidad para gravar impuestos, como un objetivo recaudatorio. Esa sería mi opinión sobre esto. Y bueno, de la entrevista con Yuri también tomamos que él nos dijo que es un muy buen momento para invertir en propiedades nuevas que están en el inventario de los desarrolladores que quieren quitárselas de encima. Entonces estén atentos para buscar esas oportunidades, y también en Vive de las Rentas tenemos grandes oportunidades para aprovechar este boom de los activos del mundo inmobiliario debido a la inflación. Terminamos el programa, aquí me despido. Mi nombre es Pablo Mateos, socio de Vive de las Rentas de Luis Ramírez, quien es el conductor habitual de este programa Mundo Inmobiliario TV por Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo presentó